Es tiempo de mi despertar. Ahora es mi oportunidad. En su presencia estar y en intimidad con Dios crecer. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos este miércoles 11 de octubre a nuestra entrega de perspectiva bíblica. Realmente que cada semana es una bendición estar juntos en comunidad, con los amigos que se unen a esta transmisión, tal vez en vivo o en diferido. Es una bendición de lo alto realmente poder estar en armonía, disfrutando de el alimento espiritual, el alimento para el alma. Así que damos gracias al Señor por poder hacerlo. En esta ocasión estamos dando seguimiento a la serie de los Yo Soy, que está fundamentado en el Evangelio de San Juan. Hemos estado estudiando más bien, diría, 4 de los 7 Yo Soy, de estas declaraciones que el Señor Jesús hizo y que nos relata el Evangelio de Juan, nos relata el apóstol Juan en su Evangelio. Y hoy estaremos estudiando el número 5, la quinta de estas declaraciones, que se refiere a yo soy la resurrección y la vida. Estamos muy animados con esta serie, realmente que nos ayudan a comprender con mayor profundidad el significado de cada una de estas declaraciones, de esos atributos que el Señor Jesús y Dios mismo hacían de sí mismo, ¿verdad? Y nos alegramos de poder hacerlo, de poder estudiar cada semana. Yo no sé ustedes, pero yo quedo muy, muy animada después de estudiar cuán profundo, cuán reconfortante, cuán esperanzador es cada uno de esos significados, cada uno de esos estudios. Mi corazón realmente rebosa de gozo y de gratitud al estudiar estos mensajes, hermanos. Así que quiero invitarles a que esta noche nos preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón. Al final del día es un poco difícil aquietar, ¿verdad?, nuestra mente, que está ocupada en tantas cosas que hemos estado trabajando, con las que hemos estado lidiando durante el día, pero que sea el Señor a través de su Espíritu Santo ministrándonos paz, guiándonos al mensaje, a esa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que trate de concentrarse, de pedir al Espíritu Santo que le guíe en esta noche, ¿verdad?, a esos pensamientos, a esa aplicación práctica para su vida, y sobre todo que Él pueda guiar mis palabras y lo que comparta con ustedes en esta noche. Quiero invitarles a que podamos iniciar con un tiempo de oración, entregando al Señor este tiempo con el mayor deseo de ser edificados por Él, de poder crecer más en el conocimiento de Cristo, como lo dice nuestro lema de este año. Así que oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos por tu presencia con cada uno de nosotros. La hemos podido ver o a veces ha pasado desapercibido tu accionar, Señor, pero estamos conscientes de que esto está obrando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, que estás obrando tu perfecta voluntad, Señor, que estás completando esa obra que iniciaste un día y que seguirás haciéndolo, Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que nos encontremos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque has tenido a bien
revelarte a nosotros, permitirnos a nosotros en este tiempo de la historia poder encontrarnos contigo, poder conocer tu verdad, poder ser partícipes, Señor, de tu reino y de compartir este evangelio, de compartir estas buenas nuevas, Señor. Pedimos que toda esta revelación de ti, Señor, de tu propósito que nos permites obtener y comprender cada día, Señor, en estos recursos, en nuestro estudio contigo, te pedimos que nos permitas compartirlos, Señor, con otros, que hay ese deseo ardiente, esa necesidad, Señor, de llevar a los demás estas palabras de vida que tú nos estás dando, Señor. Así que oramos por eso, por cada persona que está escuchando hoy, que estas palabras, Señor, que se cumpla esa promesa tuya de que tu palabra no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito que tú has definido para el que la vas a enviar a cada uno de estos corazones que estamos conectados en esta noche, Señor. Tú conoces lo que cada uno debe escuchar y necesita escuchar, y te pedimos, Dios, que esa palabra cumple su propósito esta noche, que esa se haga realidad, esa palabra en cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, por los pensamientos que has puesto, Señor, en mí, por lo que me has mostrado en la preparación, Señor, que puedas guiar cada palabra que sale de mi boca y que pueda ser para la edificación de tu cuerpo, de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos, como decía antes, estamos en la quinta declaración que hizo Jesús de sí mismo, que las hemos encontrado todas. De hecho, las 7 que estaremos estudiando en esta serie están en el Evangelio de Juan. Creo que siempre es pertinente recordar que el propósito del autor, del apóstol Juan, uno de sus propósitos es que los lectores podamos creer, que los lectores crean, y así lo dice él textualmente, que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengamos vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito de Juan al escribir su evangelio, y en el cual encontramos estas 7 declaraciones, ¿verdad? Que hizo Dios, que hizo Jesús, perdón, de sí mismo. Vemos que en estas declaraciones, para mí este es un elemento importante de destacar en cada uno de ellos, esta declaración de yo soy, al hacerla, Jesús estaba tomando el atributo, el nombre de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto estaba diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. Él estaba haciendo uso de ese nombre divino con el que Dios se identificó con Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo, cuando le llamó de la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando le estaba encomendando a ir y dirigir o liderar la liberación de su pueblo de Egipto, Moisés le dijo, bueno, y cuando me pregunten quién me manda, ¿verdad? O quién dice esto, ¿qué voy a decir? Y Dios se identificó como el yo soy, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hacía uso de esta expresión, el yo soy, automáticamente él estaba como diríamos nosotros, poniéndose en los zapatos de Dios, diciendo, yo soy Dios mismo, ¿verdad? Automáticamente estaba tomando el nombre de Dios y se identificaba a sí mismo como Dios y el Mesías, ¿verdad? Y todo eso, como bien lo explican los evangelios, y Juan particularmente, que es el objeto de estudio de esta serie, al hacer esas afirmaciones, al decir yo soy, pues generó realmente conmoción en los líderes religiosos de ese entonces, que obviamente tenían sus reservas, que estaban convencidos de que Jesús era un impostor, ¿verdad? Que no era quien decía ser, ¿verdad? Y por eso es que efectivamente genera repulsión
rechazo y persecución hacia él. Entonces ya lo había dicho en 4 ocasiones, ya el entorno estaba realmente caliente, como podríamos decir, ¿verdad? En ese entonces, y ahí es cuando él continúa con estas declaraciones y llegamos a la número 5, que la encontraremos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Esa va a ser nuestra base de estudio para esta reflexión, para esta perspectiva de este miércoles. Quisiera entonces, como ya es costumbre de mi parte, efectivamente en estos estudios nosotros nos basamos en el texto bíblico y por ello yo hago mucho énfasis en que leamos la palabra, el texto de manera íntegra. Entonces vamos a iniciar leyendo. Bueno, de hecho es un pasaje extenso, pero yo quiero que leamos los 27 versículos del capítulo 11 de Juan. Bueno, lo tenemos aquí para ustedes. Gabriel diligentemente lo ha preparado en la nueva versión internacional. Así que vamos a leer para entender el contexto y lo que estaba sucediendo cuando Jesús decide hacer esta afirmación de yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, del 1 al 27. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Amén. Nos vamos a detener aquí por ahora. Como ya mencioné antes, las declaraciones que Jesús había hecho habían generado aversión a él, ¿verdad? Después de la última declaración que estudiamos con el pastor Ian la semana pasada de Jesús el buen pastor, que la hizo ahí en Jerusalén, Judea, vemos que intentaron de apedrearle, ¿verdad? Y todo eso hizo que Jesús se retirara, dice el pasaje,
previo en Juan capítulo 10, que él se retiró al otro lado del río Jordán y allá siguió enseñando y haciendo milagros, ¿verdad? Justamente por lo que había pasado. Y sin embargo, cuando le avisan que Lázaro estaba muy enfermo en su pueblo, en Betania, él vivía allí, ¿verdad? En este pueblo que estaba justamente a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Era una aldea, dice la palabra, ¿verdad? Un pueblo que está muy cerca. En ese lugar es interesante, esto era algo que me llamaba la atención a mí cuando estudiaba este pasaje, es que Betania era como un lugar muy especial, un lugar de retiro para Jesús, ¿verdad? Vemos que se menciona que él fue varias veces a ese lugar, a la casa de María, Marta, Lázaro, ¿verdad? Y se nos habla de eso en varias ocasiones. Recordemos el evento aquel cuando Marta estaba afanada, ¿verdad? Y María se había ido a sentar a los pies de Jesús a escuchar y Marta se queja. Eso sucedió ahí en Betania, ¿verdad? Eso solo por dar algún ejemplo. Entonces, este era un lugar muy especial para Jesús, ¿verdad? Y sucede que justamente cuando le dan el aviso, es interesante ver que Jesús afirma, como ya lo leímos en el texto, que esa enfermedad no terminará en muerte. Yo me imagino lo angustiado que llegaron esos mensajeros, ¿verdad? Seguramente María, Marta habían dado indicaciones, ¿verdad? Decir, por favor, insístanle, enfatícenle al maestro que Lázaro está grave, ¿verdad? Que está muy enfermo, pero vemos que Jesús nos dice el texto que de hecho después del anuncio él esperó 2 días más, ¿verdad? Dejó pasar 2 días más y él les dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será para la gloria de Dios. En ese momento podemos ver que Jesús iba a utilizar esta oportunidad para enseñar otra importante verdad. Él estaba generando las condiciones, ¿verdad? Para que su mensaje pudiera tener impacto, el impacto que él deseaba, la trascendencia. Para eso, ¿verdad? La trascendencia que requería un mensaje como el que él iba a dar. Y él iba a decir, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, en un momento en que se experimentaría la muerte física. Entonces, obviamente el significado para los que iban a estar ahí, los involucrados directos, los testigos y los demás, iba a ser muy diferente, ¿verdad? A que en otro momento. Es decir, las situaciones que nosotros vivimos, particularmente cuando somos vulnerables, nos hace tener o lograrla cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en aflicciones y somos vulnerables, hermanos. Ese es el hecho de que estemos en esas condiciones, nos permite lograr una comprensión mayor o comprender con mayor profundidad un mensaje o, o una dimensión o una palabra de Dios o un atributo de Dios de una manera diferente a lo que le experimentaríamos si estuviéramos en otras condiciones, ¿verdad? Eso me hace pensar, por ejemplo, en Job. Si recordamos, Job sufrió tanto, ¿verdad? Tantas aflicciones y eso le permitió conocer a Dios de otra manera. Por eso él pudo decir más adelante, bueno, yo solo de oídas te había oído, ¿verdad? Hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ahora sí te puedo ver. Eso solo, esa comprensión y ese conocimiento de Dios, Job solo logró tenerlo en medio de su aflicción, en medio de ese dolor. Y esa era justamente la situación o el contexto, las circunstancias que se estaban generando aquí, ¿verdad? Al esperar Jesús esos 2 días, yo me atrevo a pensar que él estaba haciendo el espacio como él mismo lo dijo, ¿verdad? Para que lo que iba a ocurrir fuera para la gloria de Dios, para la gloria del Padre y para poder comunicar
esa gran verdad. Y obviamente para poder hacerlo tenía que movilizarse al lugar, ¿verdad? A la provincia de Judea. Como dije antes, estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, por lo tanto estaba en la provincia de Judea, que era donde lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Y por eso, si recuerdan el pasaje, Tomás le dijo, bueno, los discípulos le dijeron primero, pero allá te están buscando, ¿cómo es que vas de regreso, verdad? A la cueva de León, como diríamos nosotros, ¿verdad? E incluso Tomás dijo a los demás, pues bueno, vámonos, vamos a morir con él, ¿verdad? Un poco fatalista, daban por sentado que iban al hervidero de odio, dice MacArthur en su comentario de su Biblia, ¿verdad? Él daba por sentado que iban a ese lugar de odio en contra, el odio que tenían todos esos líderes judíos, pero eso no lo detiene de movilizarse allá, ¿verdad? Al lugar a donde le estaban invitando y poder transmitir esta verdad. Vemos que Jesús llega efectivamente al lugar, a Betania, y nos dice el texto bíblico que cuando Jesús llegó ya llevaba 4 días en el sepulcro, ¿verdad? Cuando le avisaron a Marta, dice la palabra que Marta salió al encuentro de Jesús. María se quedó en casa en esta ocasión, ¿verdad? Y analizar este contexto, podemos tratar de, de ponernos en el lugar de Marta, tratando de imaginarnos lo que está sucediendo, ¿verdad? Llevaba 4 días en el sepulcro, estaban en medio de un funeral, ¿verdad? De una familia doliente. Podemos imaginar a Marta acongojada, afligida, ¿verdad? Con el corazón partido por la muerte de su hermana. Nos dice ahí que todavía estaban esos servicios fúnebres, ¿verdad? Que había gente que estaba llorando, los que le acompañaban y lloraban, según la tradición judía. Efectivamente tenían que tener un flautista, otro tipo de personas, e incluso pagaban a personas que estaban allí, ¿verdad? Para ese servicio, y podemos pensar que muchos de los que estaban llorando ahí eran parte de lo que se acostumbraba a hacer de la tradición en un funeral, ¿verdad? Muchos de ellos pagados, otros probablemente eran amigos y que estaban acompañándolo a ellos en los días que ellos acostumbraban a hacer duelo, ¿verdad? Como vemos a lo largo de la escritura, el duelo no era una cuestión de un día para otro, ¿verdad? Era una tradición que llevaba varios días, ¿verdad? Y entonces podemos imaginarnos este ambiente de mucho dolor y sin esperanza, ¿verdad? Eso es justamente lo que vemos en esta narración. Vemos una mujer encontrando a Jesús, viniendo con un dolor, y aquí tengo que señalar como mujer, como lo he hecho en otros momentos, que me encanta ver cómo Jesús una vez más dignifica a la mujer, decide hacer esta afirmación, esta revelación a una mujer, ¿verdad? Nuevamente, es decir, cuán importante son las mujeres también al recibir este mensaje, así como el de la resurrección, ¿verdad? Las mujeres fueron las primeras testigos en el sepulcro y de escuchar del ángel, ¿verdad? Que él estaba vivo y que fueran a anunciarlo. Pues aquí nuevamente vemos que es una mujer a quien Jesús le hizo esta declaración, una mujer común y corriente. Eso me hacía pensar, hermanos, que además de dignificar a la mujer, nos recuerda que Dios puede hablar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? A cualquier ser humano común y silvestre, como dirían por ahí, ¿verdad? Común y corriente. Dios no habla solo a los pastores o solo a los líderes. Él se revela a todos nosotros, a todo aquel
que esté dispuesto a tener una comunicación fluida con Él, a disfrutar de esa comunión con Él, a abrir la puerta, como dice la palabra y ese texto que sabemos de memoria. Él está a la puerta llamando, ¿verdad? Y si abrimos la puerta, va a entrar y cenar con nosotros, es decir, disfrutar de esa comunión con nosotros, de ese compartimiento, de ese compartir, de esa comunicación fluida. Entonces, si nosotros abrimos la puerta y mostramos esa disposición, pues sin duda Jesús, Dios se va a revelar a nosotros, ¿verdad? Así como lo hizo con esta mujer. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Pues habiendo dicho esto, volvamos de nuevo a la escena. Está Marta en ese dolor, ¿verdad? Podemos imaginar que pensando eh, cómo se le habían truncado la vida a Lázaro, ¿verdad? Todos los sueños que él no había podido cumplir, pensando en todo lo que se dice en momentos como eso, ¿verdad? Que la vida que se le arrebató, quizás pensaban que injusto, ¿verdad? Que mi hermano se haya acabado su vida de esta manera, ¿verdad? Y con toda esa intensidad, ella se acerca al maestro y le dice lo que vemos en los versículos 21 y 22 del capítulo 11, este texto que acabamos de leer. Le dice: Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y este saludo, estas palabras que le da Marta a Jesús, no parecen realmente una queja. Pensaba yo, y también lo dicen algunos comentaristas, sino más bien es una declaración con mucha fe, ¿verdad? Una declaración en la fe de ella en que Jesús tenía el poder para sanar, ¿verdad? Ella creía que él tenía el poder para sanar. Y le decía: si hubieras estado aquí, yo sé que lo hubieras podido sanar. Muchas veces con la pobre Marta no somos justos, ¿verdad? Solo vemos lo negativo, pero es importante reconocer que ella demuestra aquí una fe, ¿verdad? Una fe grande sobre el poder de Jesús para sanar, perdón. Y vemos pues que le increpa efectivamente su tardanza. Hermanos, yo pensaba si tuviéramos un poquito de esa fe de Marta, qué diferencia podría hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra es clara cuando dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos con fe, ¿verdad? Jesús en muchas ocasiones le dijo a las personas que pedían su intervención o su milagro: hágase según tu fe, ¿verdad? Conforme a tu fe, ¿crees que puedes ser sano? Esas eran preguntas que él hacía, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tan grande es mi fe, pues así de grande también podrá ser el actuar de Dios. Es proporcional también al actuar de Dios, aunque debemos reconocer que muchas veces Él en su soberanía, en su providencia, en su gracia, responde aún más allá de lo que de nuestra fe o de lo que nosotros pedimos o entendemos, ¿verdad? Pero es importante aquí poder imitar esa fe de Marta, esa Marta que criticamos muchas veces solo pensando la Marta afanada y turbada, ¿verdad? Pero podemos ver aquí la fe que ella demuestra. Sin embargo, debemos reconocer que para ella en este saludo, en este quizás reclamo, podríamos decirlo, denota que le era difícil aceptar que esa ironía, pensaba yo tal vez, de que Jesús estuvo con ellos tantas veces, ¿verdad? Como dije antes, este era un lugar que él visitaba, ellos eran sus amigos del alma, lo dice el texto, Lázaro, a quien tú amas. Otra versión dice: Lázaro, tu cercano, ¿verdad? Tu amigo.
Y para Marta era duro, irónico pensar tantas veces que estoy aquí porque no estaba en el momento que más lo necesitábamos, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría hecho que Jesús hubiera estado aquí? Pero no estuvo en este momento. Para ella todo parecía perdido, ¿verdad? Sin esperanza. Era al final como un grito mitad fe, como ya lo dije antes, y un grito mitad desesperación. Un grito como que denota, se acabó, ¿verdad? Hasta aquí llegó todo, ¿verdad? No hay más que hacer. Sin embargo, vemos aquí a este maestro amoroso, eh, que en realidad hay mucho tela que cortar, mucho que podríamos decir de este pasaje, pero el tiempo que nos quede es corto, pero yo les animo que lo puedan estudiar eh, para comprender todo lo que pasaba por el corazón de Jesús en este momento. Muchas veces solo nos memorizamos que en este pasaje está el versículo más corto de la vida, ¿verdad? De la Biblia, perdón. Jesús lloró, pero podemos entender los sentimientos al estudiar lo que era lo que pasaba por el corazón de Jesús. Pero vemos a este maestro amoroso, a ese buen pastor del que ya estudiamos la semana anterior, que le responde a Marta, esta Marta destrozada, que había encontrado de esta manera, diciéndole: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, le dice, así como que repite ese texto memorizado, ¿verdad? Podemos ver que efectivamente ella dice, sí, yo creo que habrá una resurrección en el día final. Y esto nos habla pues de la fe que él tenía. Sabemos que existían sectas como los saduceos que no creían en la resurrección. Aquí nos está diciendo, bueno, Marta sí era de los judíos que creían en la resurrección de los muertos, pero ella lo ve como algo abstracto, ¿verdad? Como algo tan lejano, como algo que no tiene un impacto en nuestras vidas aquí y ahora. Era algo que quizás se había recitado en ellos, los judíos tenían que memorizarse, particularmente los hombres, la Torah, ¿verdad? El Pentateuco. Completamente, ¿verdad? A los 12 años un judío tenía que saber recitar toda la ley, ¿verdad? En esos 5 libros, y me imagino que ellos eran como duros en la memorización y en la enseñanza, y probablemente para Marta estaba repitiendo algo que le habían dicho, ¿verdad? Pero que ella no había logrado comprender, como dije antes, que no tenía un significado para ella en este momento, sino que, como ella dice, habrá una resurrección, pero en el día postrero. Y por eso ella se sentía como con desesperanza en lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y realmente, siendo honestos, esta es la situación que muchos de nosotros vivimos, hermanos, especialmente cuando pensamos en la muerte o cuando la enfrentamos, ¿verdad? Yo debo ser honesta con ustedes, yo sentí que no podía entender esto eh, antes de nuestra experiencia, nuestra propia experiencia de pérdida física, ¿verdad? De separación física, cuando el Señor Jesús decidió de manera soberana llevarse a nuestra primera bebé al cielo, ¿verdad? De no dejarla con nosotros. Créanme que esa fue la primera vez que me tuve que confrontar con la realidad de la muerte, ¿verdad? Aquí y lo inesperada que puede ser, ¿verdad? Lo rápido que puede suceder. Y al estar pasando ese proceso, hermanos, de duelo, esos momentos justamente como lo que relataba acá, de desesperanza, de saber que se acabó exactamente, la entender esta verdad de la resurrección, que hay vida más allá de la muerte, cobró otro significado para mí, un significado real que fue lo único, hermanos, que pudo darme consuelo. Fue lo único que me pudo sacar de ese hoyo de dolor y de desesperación. Entender que la vida no acababa allí, que había más
que eso, ¿verdad? Pero eso yo solo lo pude comprender en ese momento. Antes yo decía, wow, realmente que como que solo había recitado la idea de la vida después de la muerte, de la resurrección, de que estaremos con el Señor Jesús eternamente. Y hasta en ese momento yo pude entender esta realidad, que era lo que Jesús estaba queriendo mostrarle a Marta y traerlo a su presente y mostrarlo en ese momento. Muchos de nosotros probablemente vivimos con una serie de ideas abstractas que al final no tienen un significado así real en nuestra vida, hermanos. Y así llegamos entonces al versículo 25 de Juan capítulo 11, que dice entonces, Jesús dijo, Juan 11:25, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no me morirá jamás. ¿Crees esto? Con esta afirmación, hermanos, Jesús lleva a Marta de esta comprensión abstracta que ya mencioné a una confianza personalizada en Él, centrada en Él, ¿verdad? Una realidad centrada en aquel quien es el único que puede levantar a los muertos, ¿verdad? Por siglos hemos leído, hemos visto, ¿verdad? Bueno, hemos leído en historias, hemos visto en películas, en diferentes narrativas, ¿verdad? Cómo la humanidad ha buscado la eterna juventud, ¿verdad? O ha tratado de evitar la muerte, porque para ellos ese es el fin. Para nosotros los humanos, como dije antes, no debo incluirme, como dije antes, he estado en esa transición de entenderlo. Tratamos de evitarlo, ¿verdad? Y quisiéramos estar bien y jóvenes siempre, ¿verdad? Y la humanidad incluso ha estado buscando a Dios, a ese ser supremo, ¿verdad? Porque hay un vacío en el interior, el espíritu que Dios puso dentro de nosotros anhela esa sintonía, esa comunión con su creador. Entonces, aunque lo nieguen, aunque digan que no, el ser humano ha andado buscando esa relación con Dios, esa conexión. Pero aquí vemos que el maestro llega a esta mujer, la toma de la mano, toma ese corazón destrozado, quizás resentido con él, ¿verdad? Y le dice a ella y a todos nosotros, hermanos, a todo el mundo, a todos los que estamos escuchando este mensaje, le dice, ¿quieres vivir para siempre? Pues yo soy el que ofrezco esa eternidad. Eso es lo que está diciendo con esta expresión de yo soy la resurrección y la vida. Yo te estoy dando la eternidad, ¿verdad? Jesús estaba diciendo esa creencia abstracta para ti que no te pudo salvar de ese abismo, ¿verdad? Que tenías de tiempo y espacio, que mirabas aquello tan lejos, ¿verdad? Ella miraba un abismo entre ella y el día postrero, ¿verdad? Un abismo de tiempo. Entonces no podía entender esa seguridad, no podía, esa seguridad de que alguna vez vería a su hermano nuevamente, ¿verdad? Ella no podía entender que esos lazos rotos por la muerte volverían a unirse alguna vez en la eternidad con Jesús. Todo eso ella lo había perdido de vista en este momento, ¿verdad? Ella estaba allí frente a la tumba de su hermano, solo pensando, bueno, el cuerpo de mi hermano está viendo la corrupción, ¿verdad? Se está deteriorando, está volviendo a ser polvo, ¿verdad? Y eso es el fin de todo. Eso era lo único que ella estaba viendo y que iba a estar, permanecer muertos por siglos. Ya miraba ese día postrero muy allá, adelante, muy lejos, ¿verdad? De ella. Y por lo tanto, esa resurrección y ese día postrero para ella no tiene un significado espiritual en ese momento, sino que
todo se centraba como aprendemos en ciencias naturales, ¿verdad? Quizás lo pensaba, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Quizás eso era lo que venía a su mente, ¿verdad? Y un evento misterioso, pero vemos que Cristo viene y acerca ese día postrero, esa realidad, y lo trae a su presente, lo vitaliza. Cristo vitaliza eso, le da vida, le trae sentido para ella, lo pone en la categoría de fe y lo conecta con Marta y lo que está sucediendo en ese momento. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, Él está sustituyendo la creencia en algún acontecimiento futuro por la creencia en su propia persona, es decir, en la persona de sí mismo, en Jesús. Y ya voy a explicar más esto. Es como que le hubiera dicho a Marta, bueno, tu fe, Marta, no está fijado en el objeto que le corresponde, es decir, no está enfocada en el objeto correcto. Te estás aferrando a una verdad doctrinal de la resurrección como algo lejano, en vez de apoyarte en la persona viva, en la persona que te va a resucitar, en la persona que te dará esa resurrección y esa vida eterna. Por eso estás pensando en un futuro lejano, pero tu enfoque debe ser en mí, porque yo soy la resurrección y la vida. Tus ojos deben estar puestos en mí, no es en la resurrección de los muertos, en el último día, en lo que debes pensar. Es como que Jesús le estaba diciendo esa Marta. Eso es ciertamente algo que debemos esperar, que no podemos negar, hermanos, de que vamos a resucitar, ¿verdad? Como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección en mi propia persona, yo soy quien da esa resurrección y esa vida, y debes poner los ojos en mí. Entonces, hermanos, el punto aquí es que existe una gran diferencia entre creer una doctrina y confiar en una persona. De nuevo, he caído en pura religiosidad, en quizás memorizar y repetir doctrinas que yo he aprendido, o realmente yo confío en esa persona, las verdades cobran vida en mí, puedo confiar en Jesús de esa manera. Y aquí la pregunta es, puede que solo lo capto con mi mente, entiendo acá esa verdad, pero esa verdad no atrae mi corazón, ¿verdad? No es atractiva en mi vida, así como Marta. Marta creía en la resurrección, pero no tenía claridad y esa fe en aquel que es la resurrección y la vida. Este es un error que cometemos muchas veces nosotros, hermanos, y que debemos contrarrestarlo, que debemos enfocarnos en la persona de Jesús y buscar esa vitalidad, esa relación cercana en Él, en sus enseñanzas que traerán vitalidad y que nos permitirán experimentar una vida plena, ¿verdad? Una vida en abundancia, una vida de esperanza. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es justamente lo que hace eco a lo que el salmista años atrás en el Antiguo Testamento, por revelación divina, deberíamos decir, porque el salmista todavía no había escuchado a Jesús decir esto, ¿verdad? No había escuchado estas palabras, pero vemos al salmista decir en varias ocasiones, como lo que vemos en Salmo 16, versículo 10, él dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Este es en la Nueva Versión Internacional, el Salmo 16:10. En otras versiones dice, no dejarás mi alma en el Hades.
Otro salmo dice, no me dejarás en el pozo, ¿verdad? No me dejarás ahí abandonado, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Él estaba aquí declarando y diciendo que creía en la resurrección de los muertos. Y de hecho, hermanos, esto para mí es otro estudio, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención cómo es que David pudo decir esto, ¿verdad? Yo honestamente quisiera estudiarlo. Si alguien de ustedes tiene esos tips, pues por favor compártalo conmigo, de dónde lo he encontrado, cómo Dios le había revelado esto a Jesús años atrás. Para mí es un misterio tan bonito que quisiera entenderlo, ¿verdad? De cómo David pudo decir eso, ¿verdad? No permitirás que mi cuerpo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Hades. Él justamente estaba haciendo alusión al tener vida, ¿verdad? A que la vida continuaría más allá de la muerte, hermanos. La tumba para los santos del Antiguo Testamento, quienes no sabían de la resurrección y la vida, la tumba en aquel entonces solo era un lugar de tristeza, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo David tuvo esa revelación de Dios y para él se convertía en algo diferente, ¿verdad? Vemos a David que podía sentir en sus venas la nueva vida que Dios le había dado, ¿verdad? Él podía sentir esa unión con el Padre y él podía entender que esa unión iba a permanecer para siempre sin ser interrumpida por la muerte. Ay, qué verdad tan hermosa, hermanos. Nuestras almas son eternas, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Dice la palabra que Dios puso eternidad en el hombre al soplar ese aliento de vida, ¿verdad? Él puso esa eternidad en nosotros y así también lo estaba enseñando Jesús aquí al decir yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque está unido a mí, aquel en quien yo vivo, ¿verdad? Nunca, en ningún sentido, esta persona puede morir. Eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí, porque yo soy la vida. Lo que llamamos muerte será su suerte, pero la vida verdadera, la vida que es unión con Dios, la vida en la que vive Cristo es independiente de la muerte. Amén. Gloria a Dios por esta verdad, hermanos. Qué grandiosa verdad la que el Señor nos revela y que debería cambiar por completo nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la muerte física, hermanos. Dice MacArthur en su Biblia de estudio, ni la resurrección ni la vida eterna, nos dice MacArthur, existen sin la intervención del Hijo de Dios. El tiempo, ya que la promesa era para el día postrero, no es una barrera para aquel quien posee el poder de la resurrección y la vida, por lo cual Él puede dar vida en cualquier momento a quien quiera. Y eso es justamente lo que presenciaron aquí en esta serie de eventos. Vemos aquel que da vida, ¿verdad? Como ya lo dijimos antes en otras entregas de esta serie, Él puede dar vida en cualquier momento y a quien quiera. Y es lo que vemos que Él hace más adelante en el pasaje. No lo vamos a estudiar aquí, hermanos, los siguientes versículos, pero yo les animo a que puedan estudiar los versículos del 28 al 44, en donde nos relata cómo es que Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Después de hacer esta afirmación, Él entra en acción y resucita a Lázaro de la muerte, ¿verdad? Es muy bonito poder leer esos pasajes con detenimiento y ya antes hacía alusión a los sentimientos que Jesús tuvo en ese momento, ¿verdad? Especialmente al ver la actitud, a la muerte, la falta de comprensión de la eternidad, ¿verdad? De que nuestras almas son eternas y la vida que tendríamos en Él y que efectivamente
debemos evidenciar nosotros, hermanos. Yo sí creo que especialmente en los funerales de los santos, pienso ahorita en ese pasaje que dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos, ¿verdad? Eh, Nuestra actitud debe ser diferente. Claro, humanamente sentiremos el dolor de la separación física, eso no pretendemos en ningún momento subestimarlo, desestimarlo o verlo de menos, ¿verdad? Es un dolor profundo que se experimenta, pero de nuevo que encuentra consuelo y esperanza en esta verdad de la resurrección y la vida, de la vida eterna, ¿verdad? De que si bien es cierto nuestro cuerpo físico llegue al fin, nuestro alma sigue viviendo, ¿verdad? Y es promovida, como lo dice una hermana amada, maestra Martita López de Molina. Ella dice que somos promovidos a su verdadero hogar, ¿verdad? Eso es un motivo más bien de esperanza, de consuelo y de gozo, ¿verdad? Para los que cuando, eh, cuando llegamos a ese momento, cuando enfrentamos la muerte, con la certeza de que hemos recibido la salvación que Dios nos ha dado por la fe en su Hijo Jesucristo, hermanos. Entonces, esto para mí es una prueba de fuego, ¿verdad? Debe ser una evidencia nuestra como hijos de Dios de que comprendemos esta verdad de la resurrección en la vida cuando nos enfrentemos a estos momentos. Y esto debe ayudarnos a traer palabras de esperanza y paz, una nueva comprensión como lo hizo Jesús en este funeral, en esta circunstancia, que nosotros podamos también compartir estas verdades en esos momentos tan difíciles que sinceramente a veces uno no sabe qué decir, hermanos. Pero aquí encontramos algo que decir, ¿verdad? Una esperanza que compartir, particularmente, como dije antes, cuando quien se ha encontrado con la muerte es uno de los santos, ¿verdad? Uno de las personas salvo, pero es también una oportunidad para compartir el Evangelio y esta verdad y esta esperanza para los que están ahí y que quizás no tienen la certeza de qué va a pasar con su alma más allá de la muerte, ¿verdad? Creo que hay mucho que podemos aprender de esto y que podemos compartir con otros hermanos. Y ya para ir concluyendo eh, con, con este estudio de esta noche, diríamos que esta milagrosa resurrección de Lázaro fue simplemente un símbolo de una verdad mucho más importante que la que transmite la mera restauración de una vida terrenal. Por eso él decía que Jesús decía al inicio, al anunciar que eso sería para gloria del Padre, que era necesario que eso ocurriera para poder para poder simbolizar, para poder transmitir esta verdad que es más importante que una vida terrenal, ¿verdad? En otras palabras, para mí estaba diciendo, bueno, la vida terrenal sí es importante, pero la vida eterna es mucho más importante, ¿verdad? Al comparar nuestros pocos años de vida con la eternidad, realmente la perspectiva es diferente. El milagro que Jesús hizo en este momento al resucitar a Lázaro de los muertos no es más que la traducción de una lección eterna a una forma exterior, ¿verdad? A una forma concreta. Estaba trayendo esa verdad eterna de la resurrección a esta forma concreta el día de hoy. El mandato que Jesús hizo a Lázaro en ese momento al estar fuera de la tumba, al decirle, Lázaro, ven fuera, no es más que un cumplimiento parcial y transitorio del Evangelio absoluto e inmutable de yo soy la resurrección y la vida. En conclusión, hermanos, esta declaración de yo soy la resurrección y la vida tiene que ver con el tiempo y también con respecto al ser esencial.
eh, como mencionaba antes, tiene que ver con el tiempo, porque Cristo no piensa en la inmortalidad como nosotros. Para Cristo la vida es algo presente, ¿verdad? La vida está ahí presente y su continuación es algo natural. La vida no se acaba. El alma es eterna, ¿verdad? Nuestro cuerpo corruptible es lo que se acaba, pero la vida continúa, hermanos. Y en cuanto al esencial, cuando estaba diciendo, no pierdan de vista lo esencial. Cuando la vida es plena, cuando la vida es abundante y alegre, en otras palabras, cuando ustedes experimentan esa vida plena, esa vida en abundancia que yo les doy, estaba diciendo Jesús, el presente es suficiente. Y no se piensa en el pasado ni en el futuro. Miren qué bonita, ¿verdad? Eh, Eso me basta, ¿verdad? Siento que él decía, debería bastarles si ustedes pueden tener esa conexión conmigo, esa vitalidad que yo les doy, esa vida que yo les doy, ¿verdad? Esa vida abundante que ofrece, él decía, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, para que tengan vida plena, y por lo tanto su presente va a ser suficiente y ni siquiera van a preocuparse por el futuro. Por lo tanto, hermanos, Cristo habla de vida y no de inmortalidad, un bien presente y no futuro, una expansión de la naturaleza ahora que necesariamente lleve consigo la idea de permanencia. Esa es la vida en abundancia que Jesús nos ofrece, hermanos, esa vida plena en Él, esa vida que no acaba, como les dije hace poco, esa vida que continúa de manera natural, y eso es a lo que nosotros debemos aspirar, hermanos. Si nuestra vida no tiene ese sentido, si no está enfocado en lo esencial, ¿verdad? En la persona de Jesús, creo que hoy es un día importante para hacer la pausa, para evaluarnos y para poder definir en dónde estoy, ¿verdad? En dónde estoy fijando mis ojos. Debo quizás centrarme más en Él y no en el pasado o en el futuro, en aquello que ve tan lejano, sino debo fijar mis ojos en Él, deleitarme en Él, en esa comunión con Él que me ofrece, y no en una comunión compartida o dividida, ¿verdad? Con lo que el mundo ofrece acá, ¿verdad? Tenemos tantas distracciones, sinceramente, en este mundo, hermanos, que debemos día con día o de manera frecuente hacernos esta autoevaluación, ¿verdad? En donde estoy poniendo mi mirada, en donde estoy poniendo mis ojos, ¿verdad? ¿Está mi comunión con Él? ¿O yo tengo realmente una inclinación dividida, ¿verdad? De que quiero disfrutar ciertas cosas de lo que de la temporalidad de este mundo, y quiero un poquito de la eternidad, pero el llamado de Jesús es a serle fieles a Él, a la amistad con Dios, ¿verdad? Le está diciendo, yo anhelo fidelidad absoluta del Espíritu que he puesto en ti, nos dice Santiago, ¿verdad? Dios anhela, dice Santiago 4, ardientemente, celosamente, anhela la comunión con ese Espíritu que puso en nosotros de manera celosa. Le está diciendo, no saben que la amistad con el mundo es enemistad conmigo, es lo que está diciendo. Entonces yo quiero que ustedes pongan sus ojos en mí, que tengan comunión solo conmigo y no con el mundo, y de esa manera ustedes van a experimentar esta vida plena, esta vida en abundancia, y comprenderán a qué es que me refiero cuando hablo de que yo soy la resurrección y la vida. Gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Es mi anhelo que haya llenado sus corazones como lo hizo conmigo y como lo seguirá haciendo. Todavía hay tanto que aprender, que procesar de esta verdad profunda, hermanos, pero es mi anhelo que les llene de esperanza,
que podamos llenar a otras personas de esperanza con esta verdad de que Jesús es la resurrección y la vida, que esa vida no se acaba, que esa vida está ahí presente en nosotros por medio de la persona de Jesucristo, hermanos. No nos cansemos de compartir esta verdad con las personas a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con todo aquel que tengamos, con quienes tengamos contacto. Que el Señor nos dé esa autoridad, nos ponga las palabras en nosotros adecuadas y nos dé la valentía para hacerlo. Hermanos, gracias por conectarse esta noche. Gracias por su atención. Por favor, quiero animarles a que sigamos estudiando conectándonos en las siguientes entregas de esta perspectiva. Nos faltan 2 más. Como dijimos antes, es una serie de 7 declaraciones de Yo Soy. Si perdieron alguna de las anteriores, vaya y revise el Facebook o en YouTube, el canal de YouTube de Intimidad con Dios Honduras, y escuche las anteriores y será bendecido grandemente por esta revelación, este conocimiento que Dios nos da y que trae vida a nuestro ser. Les bendigo, hermanos, y les abrazo en esta noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.